Muy buenos días tengan todos ustedes. En este video lo que vamos a ver son los contenidos de nuestro programa de R y eh, vamos a ver algunos de los temas que vamos a ver en el programa. Es probable que en el transcurso del curso estemos mejorando algunos aspectos, pero como mínimo vamos a ver los temas que traemos aquí contenidos. Ok, vamos a hacer un poquito más amplio esto para verlo. Y nuestro programa de ciencia de datos en R tiene 5 niveles. Los tenemos aquí en pestañas. Y para el caso del nivel 1, vamos a ver primero algunas instalaciones que tenemos que hacer. Tenemos que instalar 3 programas R, que es el programa de trabajo, RStudio, que es una interfaz de uso de la programación, y Java, que es un requerimiento para poder trabajar algunos archivos de carga de datos. Eh, También vamos a ver una introducción como primer tema de lo que es la ciencia de datos. En esta introducción vamos a definir qué es la ciencia de datos, algunas ofertas académicas que existen hoy en día, em, la definición del perfil, que es un científico de datos, qué se espera de él, cuál es el aporte que hace este programa para poder desarrollar este trabajo. Y vamos a empezar a conocer el programa de R y los objetos con los que este trabaja. Como un segundo tema, en este nivel 1 vamos a ver los fundamentos de programación. Entonces ahí vamos a ver el tipo de lenguaje que se usa en R y los operadores de programación que se deben utilizar. También en el tercer tema ya vamos a ver los objetos con los cuales trabaja R, ya de forma más específica. Cuáles son los problemas de coerción cuando se usan vectores, qué son las listas, qué son las matrices y las variables o data frame, y la parte de importación y exportación de datos. Y por último, para terminar este primer nivel, vamos a ver una introducción a funciones. Y en esa introducción a funciones también vamos a ver los tipos de funciones y algunos ejemplos de estas funciones que se van a ver. En el segundo nivel ya nos vamos a enfocar un poco más en la especialización de las funciones. Vamos a trabajar 3 semanas. En la primera semana vamos a ver qué son las funciones de ciclo, todo lo que es el si condicional, el for, el while, el break y el repeat, para poder hacer ciclos de trabajo de programación donde se realice las tareas repetidamente. Vamos a ver funciones personalizadas en R, que es un trabajo que vamos a desarrollar a lo largo de 2 semanas, y en estas funciones personalizadas nos va a permitir ver una introducción. Vamos a conocer cómo convertir procedimientos en funciones personalizadas, lo que hace reducir los códigos de programación a un código estándar para después aplicar a diversas tareas. Vamos a ver ejemplos de esas funciones y cómo se aplican en el ámbito laboral. Vamos también a enseñarles cómo crear la biblioteca de sus funciones personalizadas, y ustedes como estudiantes también pueden hacer sus propuestas, tanto en las tareas como en los trabajos que se van a ir desarrollando a lo largo del curso,
Y en esta sección lo que vamos a ver un poco es algunas cosas que han hecho estudiantes que ya han ingresado en nuestro programa. Y por último, para terminar, en el tercer tema, lo que vamos a ver es la elaboración de gráficos, y para verlo vamos a hacer una introducción a la visualización de datos. Entonces vamos a ver los primeros gráficos básicos que presenta R, que son los elementos que lo componen, cuáles son algunos gráficos que se pueden ir viendo, ejemplos de gráficos para poder hacer el análisis de texto, de números de palabras, y vamos a terminar con un paquete especial o una sección de R. Después vamos a ver este tema de paquetes, pero es como opciones que tiene el programa para poder trabajar las tareas que nosotros debemos realizar, y vamos a utilizar uno que se llama ggplot2 para poderlo observar. Una vez que hemos pasado por el segundo nivel, ya tenemos bastante conocimiento sobre los procesamientos que se pueden hacer en R, y vamos a hacer en nuestro tercer nivel una introducción a el paquete de R Markdown, que es un paquete que permite en R hacer documentos como este que estamos viendo, documentos HTML, perdón, que nos van a generar los archivos de trabajo y las salidas de los procesamientos que vamos a hacer. Entonces vamos a conocer qué hace el paquete, cómo se trabaja en R y cómo hacer los primeros informes ejecutivos por medio de él. En el segundo tema de este tercer nivel vamos a ver análisis de texto, todo lo que son expresiones regulares, unos operadores especiales que tienen estas expresiones regulares, algunas funciones simples y otras funciones personalizadas utilizando esas expresiones regulares. Como tercer tema, vamos a tener la manipulación de datos, y en esta manipulación de datos vamos a utilizar paquetes especiales de R que lo permiten ya con funciones programadas específicas hacer diversas tareas de manipulación, como reorientar los datos o transponerlos, crear una columna a partir de la unión de varias de ellas, separar una columna en varias, que sería devolver este proceso, por decirlo de alguna manera, generar también indicadores de una tabla de datos y algunos ejemplos que se pueden hacer con la manipulación. Y para cerrar este tercer nivel vamos a ver una introducción a las bases de datos y la reportería. En esta reportería lo que nosotros vamos a ver es qué es una base de datos, cómo podemos aumentar o disminuir el tamaño de esa base de datos, modificar los nombres de las variables y empezar a ver lo que son los reportes y cómo empezar a presentarlos, ya sea que queramos que solo observar la salida, como sería el caso de este archivo que les estamos presentando, o también cómo poder visualizar el código que lo genera. Ok. Ya después de esto, en el cuarto nivel nos vamos a especializar, perdón, en lo que son fechas. Hay un trabajo bastante amplio en lo que son el trabajo con fechas, y nosotros vamos a poder ver los formatos de fechas que presenta R, cómo poder extraer parte de una fecha como los meses, los días o los años, cómo reconstruir una fecha, reorientarla si queremos, por ejemplo, que esa fecha, qué sé yo, que todos los días, independientemente del día de la fecha del mes, queremos que todos inicien el primer día del mes,
o que todos finalicen el último día del mes, y eso se puede trabajar por medio de esta herramienta. Vamos a poder cambiar los tipos de fecha, reconocer el formato original que trae la fecha, cómo actualizar los valores de una fecha, procesar datos de fechas, operadores especiales para trabajar fechas, funciones personales o personalizadas utilizando fechas, manejo de fechas para series de tiempo y cómo tratar los feriados o los fines de semana para poder generar series de tiempo que no tengan valores perdidos. Todo eso lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. Después de este trabajo ya con fechas, lo que nos queda es, luego de haber hecho todos estos trabajos a lo largo de estos 4 niveles, empezar a presentar resultados ya profesionalmente, especializándonos en gráficos. Y para especializarnos en gráficos vamos a trabajar 6 temas. Lo vamos a dividir en 2 semanas por lo amplio de ello. Entonces vamos a hacer análisis exploratorio de los datos utilizando gráficos, no utilizando tablas, sino análisis exploratorio o descriptivo de los datos por medio de gráficos. También vamos a utilizar gráficos para analizar texto, lo que es la minería de texto, y vamos a ver algunos gráficos dinámicos o interactivos, que existen bastantes opciones especializadas en R, entonces lo vamos a dividir en 2 partes para que veamos todas las opciones posibles. Vamos a ver cómo poder hacer gráficos para varias variables y hacer gráficos de posiciones geográficas o las especializaciones de mapas. Y por último, en este cuarto nivel vamos a ver lo que son los informes ejecutivos de la reportería de datos. Estos informes ejecutivos los vamos a hacer por medio de R y vamos a hacer traer algunas opciones, como hacerlo con menús desplegables, con sobreposiciones, estilo PowerPoint y estilo dashboard, o un cuadro de mando, que es una serie de indicadores sintetizados en este reporte. Y ya con esto nosotros estaríamos finalizados en el cuarto nivel toda la serie de herramientas que vamos a trabajar, o las opciones que brinda R para poder hacer todo el trabajo de ciencia de datos. ¿Qué nos queda para el quinto nivel? Bueno, para el quinto nivel vamos a ver lo que son ejemplos de casos prácticos. En estos ejemplos de casos prácticos vamos a conocer un poco lo que es la resolución de problemas. Vamos a ver qué es lo que debería un científico de datos tomar en cuenta para poder resolver los problemas a los que se va a enfrentar. Y después de ello vamos a ver 10 casos aplicados. En la primera semana de casos prácticos vamos a ver los primeros 4, por ejemplo, cómo analizar archivos de PDF, vamos a hacer análisis de texto, minería de texto, usando el programa macroeconómico de Costa Rica. Para poder hacerlo, vamos a ver cómo se pueden consolidar escenarios crediticios. Vamos también a ver cómo poder generar indicadores del sector financiero, con un caso práctico que traemos de un procedimiento que se realizó para el Banco Central, donde nosotros también laboramos, y vamos a ver cómo crear una base de datos consolidando archivos externos. Después de esto, vamos a ver aplicaciones de R por medio de métodos estadísticos. Entonces, en la parte de los métodos estadísticos, nosotros vamos a ver una introducción a la estadística en R. Vamos a ver también una introducción a las probabilidades y las distribuciones de probabilidades. Para finalizar el curso, también veremos un ejemplo de la regresión lineal
donde lo vamos a ir viendo cómo construirlo en R paso por paso, y también vamos a verlo cómo hacerlo con las herramientas ya preparadas que trae R, cómo generar y hacer análisis de serie de tiempo y cómo hacer análisis de los componentes principales de serie de datos, que esto ya es un poquito más avanzado y lo estamos dejando para el final. Por último, vamos a visualizar el trabajo condensado de ustedes, porque cada uno de ustedes, como estudiantes, al final vamos a tener que preparar un proyecto que se entregaría para la última semana del curso. ¿Cuál es la idea del proyecto? Que ustedes puedan, con todo esto que vamos a ver a lo largo del curso, desarrollar un ejemplo aplicado para sus labores o alguna propuesta que ustedes quieran hacer, tanto académica, técnica, científica. La pueden utilizar en varios ámbitos, puede ser algún inicio de un proyecto de graduación, puede ser el inicio de algún trabajo que quieran hacer en sus empresas, etcétera. Y con esto estaríamos finalizando nuestro programa. Entonces, aquí lo tenemos disponible para que ustedes lo puedan trabajar, y eso estaríamos viendo en nuestro programa. Por el momento esto sería, y vamos a continuar con el video que vamos a trabajar en el siguiente, que es toda la explicación de cómo hacer las instalaciones de los programas requeridos. Entonces nos vemos en el siguiente tema, y vamos a seguir trabajando. Cualquier consulta, ya saben los medios que hemos estado indicándoles para poderlos trabajar, desde el aula virtual hasta nuestros correos electrónicos o teléfonos. Cualquier consulta, estamos para servirles. Muy buenos días.